En mayo de 1998, en las afueras de la ciudad de Denver, se encuentra el área de Columbine en Littleton, Colorado, un lugar que podría considerarse como el retrato de la vida cotidiana en Estados Unidos. Es una comunidad tranquila en los suburbios compuesta por vecindarios residenciales y pequeñas tiendas locales. El nivel de criminalidad es bajo, la vida es estable y la mayoría de los residentes pertenecen a la clase media blanca. Es un lugar donde el peligro parece estar muy lejos y la rutina diaria era la norma. En el centro de la comunidad se encuentra la Preparatoria Columbine, una escuela grande y moderna con casi 2,000 estudiantes. Es una preparatoria típica de los suburbios, un lugar en el que los padres confían y donde los estudiantes esperan estar seguros. Entre esos estudiantes estaban Eric Harris y Dylan Klebold. Para muchos maestros y compañeros de clase, ellos no llamaban la atención, no eran populares, no eran líderes, y a menudo pasaban desapercibidos. La mayor parte de su tiempo la pasaban juntos. Se llevaban bien porque compartían el gusto por los videojuegos, las películas de acción y el interés en las computadoras y la realización de películas. En lugar de ser el centro de la vida escolar, permanecían siempre al margen de ella. Pero detrás de su imagen tranquila, poco a poco su perspectiva iba cambiando. Su frustración aumentaba. Su enojo se hacía más profundo. El simple desahogo de sus frustraciones y compartir sus quejas poco a poco se volvió más intenso. Con el paso del tiempo, la dirección de sus conversaciones cambió. La idea de la violencia, que antes parecía imposible de imaginar, comenzó a formarse entre los dos. Pero antes de que empecemos, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que siempre estés al tanto de este tipo de videos. Noviembre de 1998, mientras su enojo y pensamientos violentos seguían creciendo, Eric Harris y Dylan Klebold dieron un paso importante. Como eran demasiado jóvenes para comprar armas legalmente, las consiguieron a través de un amigo. Este fue el punto de inflexión, el momento en que sus planes dejaron de ser solo conversaciones. No pasó mucho tiempo antes de que también empezaran a experimentar haciendo dispositivos explosivos improvisados o explosivos caseros. Investigaron y reunieron materiales mientras sus planes seguían creciendo. Lo que comenzó como una conversación oscura poco a poco se estaba convirtiendo en una preparación. Mientras tanto, la vida a su alrededor continuaba como si nada estuviera cambiando. Sus amigos, familiares, maestros y vecinos no tenían idea de lo que sucedía detrás de las puertas cerradas. 2 estudiantes se preparaban en silencio para los acontecimientos que llevarían a uno de los días más oscuros en la historia de Estados Unidos. Abril de 2019. 9:07 a.m. se abrieron las puertas de Columbine High School. Uno a uno, los estudiantes entraron para lo que parecía una mañana ordinaria de primavera. Los pasillos se llenaron de conversaciones, los casilleros se cerraban de golpe y comenzó otro día común en el tranquilo suburbio de Littleton. A las 10 de la mañana, había 2 estudiantes notablemente ausentes de sus clases. Eric Harris y Dylan Klebold se suponía que debían estar en clase para un examen importante, pero ninguno de los dos llegó. Algunos compañeros de clase no le prestaron mucha atención. De vez en cuando, Klebold faltaba cuando había exámenes, pero la ausencia de Harris era más notable. En esos momentos, solo era un pequeño detalle que llamaba la atención, pero al mirar atrás, se convirtió en una de las señales silenciosas de la tragedia que se acercaba. A las 11 de la mañana, Eric Harris y Dylan Klebold llegaron a Columbine después de salir tarde de sus casas. Estacionaron sus vehículos en posiciones cuidadosamente elegidas, cerca de la cafetería y de sus principales salidas. Afuera de la escuela, Harris se encontró con Brooks Brown, un amigo suyo de mucho tiempo. Aunque antes habían tenido desacuerdos, en ese momento su relación ya estaba bien. Mientras conversaban, Harris animó a Brown a salir del campus. Brown sintió una extraña inquietud, así que siguió el consejo. Esa simple decisión fue la que finalmente le salvó la vida. A las 11:14 de la mañana, Harris y Klebold se dirigieron deliberadamente a la entrada oeste de la escuela. Sus mochilas eran pesadas y llevaban puestos largos abrigos tipo gabardina. Debajo de estos, ocultaban varias armas. Según los investigadores, llevaban 2 escopetas recortadas, 2 pistolas de 9 milímetros y 99 artefactos explosivos improvisados o bombas caseras. Algunos estudiantes se dieron cuenta de ellos,
pero la mayoría pensó que solo era una broma típica de los estudiantes que se iban a graduar. No tenían idea de la pesadilla que estaba a punto de comenzar en unos momentos. A las 11:19 de la mañana en el césped cerca de la entrada oeste, Rachel Scott y Richard Castaldo, ambos de 17 años, estaban sentados tranquilamente mientras almorzaban. No tenían idea de que dos jóvenes se estaban acercando. Pasaron unos segundos. Luego, sin ninguna advertencia, Harris disparó. Richard resultó gravemente herido. Rachel, por su parte, murió y se convirtió en la primera víctima de la tragedia. Eric Harris nació en 1981 en Wichita, Kansas. Debido al trabajo de su padre en el ejército, su familia se mudaba con frecuencia mientras él crecía, antes de establecerse finalmente en Littleton, Colorado. Aunque vivían en comunidades de clase media seguras y ordenadas, lejos de la violencia y el crimen, las constantes mudanzas dejaron un gran impacto en Harris. En un video casero que más tarde fue recuperado por los investigadores, Harris culpa a su padre por las constantes mudanzas de la familia, porque en cada nuevo lugar sentía que tenía que empezar de nuevo y subir desde lo más bajo para poder encajar y hacer amigos. En Columbine High School, a menudo consideraban a Eric Harris como un forastero o alguien que no pertenecía completamente al grupo. Él solía contar que lo intimidaban, a la persona que no pertenece completamente al grupo. Él solía contar que pertenecía al grupo. Preparatoria, completamente. Él solía decir que pertenecía al grupo. En Columbine High School, a menudo consideraban a Harris como un extraño, una persona que no era parte del grupo. Según algunos compañeros de clase, al llegar a su penúltimo año, algunos compañeros notaron que se enojaba fácilmente, y en Columbine ya no era parte del grupo. En Columbine, a menudo consideraban a Harris como alguien que no formaba parte del grupo. Le interesaban los temas relacionados con la guerra, la destrucción y el poder. Más tarde, los investigadores descubrieron que tenía un cuaderno personal donde vertía toda su ira. Allí estaban escritos diferentes escenarios agresivos y detallados sobre personas que no le agradaban. Escritos que con el tiempo se vieron como señales de advertencia sobre sus planes. También tenía su propio sitio web donde mostraba abiertamente su ira y odio hacia algunos miembros de su escuela. Era un registro público de su ira creciente, aunque en ese momento la gente aún no comprendía completamente su significado. A las 11:21 de la mañana, los dos culpables se dirigieron a la escalera exterior en la parte oeste de la escuela. Mientras los estudiantes corrían y subían la colina para escapar, ellos continuaron disparando. En medio del creciente caos en todo el campus, Daniel Rohrbaugh perdió la vida y otros dos estudiantes resultaron heridos. Poco a poco, toda la escuela se llenó de miedo y confusión. Luego, los padres preocupados y los testigos llamaron a los servicios de emergencia. Según una llamada, una madre recibió una llamada desesperada de su hijo diciendo que alguien los estaba persiguiendo con un arma antes de que la línea se cortara repentinamente. De fondo, se podían escuchar gritos dentro de la escuela. También hay informes que dicen que escucharon múltiples disparos, vieron explosiones y que los estudiantes corrían para esconderse detrás de los edificios. Algunos testigos más dijeron que vieron a personas cayendo al suelo mientras intentaban escapar. Hola, Capitán Boyd. Tenemos un tiroteo en Columbine. ¿Qué reportas? Numerosas lesiones. No tengo idea de lo que está pasando. El 71 está bajo fuego en este momento. Alguien con una gabardina negra y una escopeta está disparando. A las 11:22 de la mañana dentro del edificio, el maestro Dave Sanders escuchó los disparos. De inmediato actuó y comenzó a guiar a los estudiantes para que se escondieran o evacuaran de las zonas peligrosas. Gracias a su rápida acción, muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de escapar mientras el miedo y el caos iban apoderándose poco a poco de la escuela. Mientras tanto, los informes seguían llegando a los operadores de emergencias y a la policía, pero en los primeros minutos del incidente, les costaba entender exactamente lo que estaba sucediendo. Aún no estaba claro si solo había un tirador involucrado, si había varios estudiantes armados, o si había atacantes que venían de fuera de la escuela. Lo único que tenían claro era que estaba ocurriendo un ataque grave en Columbine High School y que rápidamente aumentaba el número de personas heridas y necesitadas de ayuda. Dentro de la cafetería, el miedo se intensificó aún más mientras se difundían rumores contradictorios y de todo tipo sobre lo que estaba sucediendo. Alrededor de las 11:24 de la mañana, Eric Harris y Dylan Klebold entraron a la escuela por las puertas del lado oeste del edificio y se movieron rápidamente por los pasillos. Mientras avanzaban dentro,
Colocaron artefactos explosivos improvisados o bombas caseras que provocaron humo en algunas partes del pasillo y dificultaron que las personas vieran a su alrededor. Mientras el maestro Dave Sanders seguía guiando a los estudiantes hacia la seguridad, resultó gravemente herido. A pesar de sus heridas, continuó ayudando a los demás hasta que finalmente perdió las fuerzas y cayó. En diferentes partes del pasillo, hubo estudiantes que resultaron heridos mientras huían, pero muchos también lograron escapar del peligro. Más tarde, Dave Sanders perdió la vida debido a las heridas que sufrió, pero su valentía ayudó a salvar muchas vidas ese día. Mientras tanto, Dylan Klebold nació en Lakewood, Colorado. A diferencia de lo que algunos piensan, creció en una familia estable y de apoyo. Tenía un hogar adecuado y padres que eran una parte activa de su vida. A simple vista, no era diferente de muchos jóvenes estadounidenses que crecieron en un entorno cómodo. Pero a pesar de esa vida ordenada, tenía problemas personales y emocionales que poco a poco se fueron profundizando a medida que crecía. En su infancia, Dylan Klebold era considerado un niño excepcional. Según las personas que lo conocieron mientras crecía, era encantador, inteligente y aprendía rápido. También solía ser admirado y querido por las personas a su alrededor. En casi todas sus fotos antiguas, se puede ver que lo abrazan, lo cargan o está acompañado de miembros de la familia y seres queridos. No fue un niño que creciera falto de amor o cuidado. Sus amigos y maestros lo describieron como alguien muy tímido. A menudo se ponía nervioso cuando conocía a personas nuevas y le costaba socializar con quienes no conocía muy bien. También se ponía aún más nervioso cuando hablaba con chicas. Cuando llegó a la adolescencia, su familia notó algunos cambios en su comportamiento. Como muchos jóvenes, se volvió más independiente y discutía o expresaba su propia opinión con más frecuencia. Sin embargo, todavía seguían pasando tiempo con Dylan en actividades familiares sencillas. Juntos iban de excursión, veían películas y salían a comer. Experiencias normales que forman parte de una vida familiar típica. En 1993, Dylan Klebold y Eric Harris se conocieron cuando aún estaban en la secundaria. Poco a poco se hicieron amigos hasta formar una relación muy cercana. Al llegar a la preparatoria, casi siempre estaban juntos. Según algunos compañeros de clase, a menudo se sentaban separados de la mayoría durante el almuerzo y preferían quedarse en su propio mundo en lugar de unirse a los grupos populares de la escuela. Pero en su último año de preparatoria, algunos notaron un gran cambio en Dylan. El joven que antes era callado y tranquilo, se volvió más irritable. Con más frecuencia tenía arrebatos emocionales repentinos y una fuerte irritación. Un comportamiento que no era común en él en los años anteriores. Con el paso del tiempo, parecía que la ira y la soledad que sentía comenzaban a unirse con el odio cada vez más profundo de Eric Harris. En lugar de detenerse el uno al otro, fortalecieron aún más las emociones negativas de su amigo. Tuvieron una influencia mutua que los empujó aún más lejos de una forma de pensar normal. En su penúltimo año de preparatoria, Dylan se metió en algunos problemas. Fue arrestado debido a un incidente y suspendido de la escuela después de dañar un casillero y acceder al sistema informático de la escuela sin permiso. Por esto, fue incluido en un programa de desvío diseñado para ayudar a los jóvenes que tienen problemas con la ley. Sus padres se preocuparon por esos acontecimientos. Incluso le preguntaron al consejero del programa si su hijo necesitaba una consejería más profunda u otra ayuda. En ese momento, Dylan le aseguró a su familia que iban a arreglar su vida. Prometió que haría todo lo necesario para volver al buen camino. Y por fuera, parecía que estaba cumpliendo esa promesa. Durante los siguientes 14 meses, hizo todo lo que se esperaba de él. Siguió yendo a la escuela, trabajó bien, participó en las obras escolares e incluso asistió al baile de graduación. Según su madre, ella no vio ninguna señal que indicara que Dylan fuera a ser un peligro para sí mismo o para otras personas. Al mismo tiempo, Dylan y Eric también formaban parte del programa de medios y cine de la escuela. Ahí hicieron varios videos caseros como parte de sus proyectos e interés en la realización de películas. Pero con el tiempo, se notó que los temas de sus videos se volvieron más violentos, y la película Natural Born Killers también tuvo una gran influencia en ellos. A menudo se referían a esto usando la abreviatura NBK,
un término que más tarde usaron como nombre en clave para su plan de ataque. En los años siguientes, la madre de Dylan Klebold dijo que la intensa ira de Eric Harris y la visión autodestructiva de Dylan sobre sí mismo formaron una combinación sumamente peligrosa. En lugar de ayudarse mutuamente a superar sus problemas, reforzaron aún más los pensamientos negativos de cada uno. Con el tiempo, se hundieron aún más en un camino del que ninguno de los dos pudo, o eligió, escapar. Él viste de negro. No parecía muy grande. Parece un estudiante varón. Está bien, la ayuda ya va en camino, señora. Está bien, está bien. Mantente a la vista. Solo agáchate. ¿Sabemos dónde está? Perdón, ¿sabemos dónde está? Está bien, estoy en la biblioteca. Él está arriba, está justo afuera. A las 11:29 de la mañana, Patty Nilsson sigue hablando con los operadores de emergencias mientras intenta explicar la situación dentro de la biblioteca. Pero para las personas al otro lado de la línea, es muy difícil entender todo lo que está pasando. Se mezclan los gritos, los llantos y las voces de los estudiantes asustados. La información que reciben está incompleta mientras la situación cambia rápidamente. Un estudiante recuerda que un maestro entró de repente al salón mientras gritaba: Está bien, solo quiero que te quedes en la línea conmigo. Necesitamos saber qué está pasando. ¿De acuerdo? Estoy en el suelo. ¿Está bien? ¿Y tienes a los niños ahí? Está bien. Y tengo a todos los estudiantes de esta biblioteca en el suelo. Solo han pasado unos minutos. Después entraron Eric Harris y Dylan Klebold a la biblioteca. Mientras tanto, los operadores escuchaban por teléfono lo que estaba sucediendo en ese mismo momento. Pero no podían hacer nada más que escuchar. No podían detener el ataque y no tenían manera de ayudar a las personas dentro de la biblioteca en ese preciso momento. Desde el otro lado de la línea, se podían escuchar los disparos, los gritos y las voces llenas de miedo. Según algunos sobrevivientes, los dos atacantes gritaban mientras disparaban. También se escuchaban explosiones provenientes de los artefactos explosivos improvisados que llevaban. Mientras continuaba el ataque, algunos testigos dijeron que los atacantes incluso parecían reírse y gritaban amenazas a las personas que se escondían. Dentro de la biblioteca, cada segundo parecía interminable, mientras muchos estudiantes y maestros desesperadamente esperaban que terminara la pesadilla que estaban viviendo.